Otro de los temas que nos convocó en la jornada de hoy tiene que ver, al principio decíamos, con esto del reloj biológico, cómo haces para despertarte, si sos más alondra, si sos más búho, pero también sucede algo que tiene que ver con el uso de las pantallas y con estar permanentemente, no sé si informados, pero todo el tiempo en una búsqueda que quizás no nos conduce a ningún lado, que tiene que ver con el scrollear, ¿no? ¿Y qué es el scrollear? Eso de estar moviendo el dedito de abajo para arriba permanentemente en las redes sociales, y lo cierto es que se ha demostrado que esto implica también alguna problemática en el desarrollo fundamentalmente de los más jóvenes, quienes todavía están en crecimiento, que están en formación, y que esto no solamente habla de la falta de descanso o cómo se nos altera el descanso, sino también cómo se ve reflejado en otras conductas, ¿no? En términos sociales, y que está plenamente vinculado directamente a la salud mental, al bienestar emocional, y a partir de todo este estudio se desarrolló el concepto de doom scrolling. Vamos a preguntarle a un especialista qué es este concepto, qué significa esta práctica, a qué nos referimos y cómo intentamos, si es que lo podemos realizar, cambiar el hábito, ¿no? Esto de consumir permanentemente de manera compulsiva contenido negativo a través de las redes sociales. Está del otro lado con nosotros Anabela Cerventi, ella es psicóloga. Anabela, muy buenos días, gracias por este contacto. Nabila te saluda desde Amnesia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Te escucho de ratos un poco recortado, así que por ahí por momentos tenemos un poquito de delay porque se arrastra un poquito el audio, ¿sí? Bueno, intentaremos arreglarlo para que nos conectemos de la mejor manera posible. Decíamos el doom scrolling. Apareció como un término que de repente nos suena un poco raro, pero sin embargo quizás nos encontramos que todos realizamos esta práctica. ¿Qué es el doom scrolling? Sí, exacto. Mira, te escuchaba también la introducción que decías. El doom scrolling es scrollear justamente contenidos que tienen que ver con la fatalidad, ¿sí? Con contenidos de emocionalidad negativa, pero negativa justamente porque fisiológicamente nos cuesta un montón, no porque las emociones que sentimos sean necesariamente malas, ¿bien? Sí. Tienen que ver con contenidos que muestran tragedias, malas noticias, contenidos de violencia, ¿sí? Que están relacionados por ahí a contenido de geopolítica, de situaciones económicas, ¿sí? De catástrofes, por ejemplo. Dice que el algoritmo va aprendiendo de vos qué es lo que te gusta, entre comillas, o a dónde te detenés, entonces te va mostrando más de eso cada vez, ¿bien? El problema es que, claro, cuando te empieza a mostrar más de eso, te deja de mostrar muchas otras cosas, ¿no? Entonces vos, claro, tenés un consumo muy dirigido, ¿sí? A solamente un tipo de contenido con un montón de impacto en tu salud física y mental, no solamente mental. Claro, y además pienso en, primero, esto del sesgo que tiene el algoritmo. Y por otro lado, la práctica de estar permanentemente con los dispositivos, con las pantallas, y uno de los temas que abordamos hoy a lo largo del programa fue cómo modificamos, si es que tenemos esa práctica, ese hábito a la hora de descansar para poder concebir un sueño de la mejor manera posible y que eso no afecte a nuestro descanso. ¿Cómo se ve reflejado eso, si hay algún tipo de impacto específico respecto de este tipo de consumo de contenido negativo y antes de ir a dormir? O sea, si nosotros estamos con esto todo el día y encima antes de descansar lo último que vemos es un contenido de estas características, ¿cómo nos afecta? Sí, mira, de hecho se hablaba antes de esta denominación del doom scrolling, se hablaba de infoxicación justamente, porque entraba también lo que consumíamos en otros medios, ¿no? También a través de la radio, de la tele y demás, ¿no? Y tiene que ver también con este consumo que siempre es incompleto, ¿no? Entonces, las noticias siempre están en desarrollo, no es que vos te enterás cuando ya sucedió el hecho y te enterás toda la narrativa completa como para poder darle un cierre a eso, ¿bien? Esto, por supuesto, tiene un costo fisiológico porque tu cerebro entra en respuesta de alerta, ¿sí? Entra en respuesta de cuidado porque puede haber un depredador, puede haber algo que a vos te haga mal. Y como tu cerebro tiene la función de mantenerte con vida, va a activar todo ese circuito de alerta que para vos implica mucho contenido de cortisol y mucho contenido de adrenalina en tu organismo, con lo cual va a dejar de hacer otros procesos porque tu cerebro va a decir, mira, no es importante ahora hacer la digestión porque lo importante es estar atentos a ver si algo malo nos puede pasar. Entonces, por ejemplo, te va a cortar la digestión, ¿sí? Te va a mantener despierto porque si aparece el depredador tenemos que decidir si luchamos o huimos, ¿no? Entonces, no te va a dejar conciliar el sueño o un sueño saludable por lo menos. Ya de por sí la luz de la pantalla, la luz azul que tienen las pantallas que utilizamos, bloquean la secreción de melatonina, con lo cual aunque veamos contenido
contenidos agradables, ya también nuestro sueño se ve afectado. Pero si encima ese contenido tiene que ver con la fatalidad, es doblemente peor el efecto. Es tremendo porque estamos en una época en la que todo se lo asocia al estrés. Y ¿cuándo podemos identificar si lo que estamos realizando nos genera más estrés o es al revés? Que uno dice, no, al final quiero estar con el teléfono o quiero estar con alguna pantalla para disuadir ese estrés, para poner la cabeza en remojo y pensar en otra cosa. Y finalmente se termina convirtiendo como retroalimentando en este círculo en donde yo creo que estoy usando el dispositivo para despojarme de estos pensamientos y sin embargo lo que estoy consumiendo los retroalimenta. ¿En qué momento es para llamar la atención, ¿no? Para hacer ahí un clic y decir, acá tengo que cortar con este hábito? ¿Nos damos cuenta solos o es necesario que alguien venga y nos diga, che, pará la mano con esto? Claro, mira, no nos estamos dando cuenta muy a tiempo de esto, por eso llama tanta la atención y de hecho se están viendo muchos efectos también en la salud física. Por ejemplo, la gente pierde su control de esfínteres por usar la tecnología, porque lo usa desmedidamente en el baño sin registrar la necesidad de su cuerpo, por ejemplo. Esto es algo que está llamando mucho la atención y no se está hablando tanto porque justamente son contenidos que por ahí no son muy simpáticos de hablar abiertamente, ¿bien? Pero suceden estas cosas a las que estamos prestando mucho la atención los profesionales. A ver, el estrés es cualquier sobreexigencia sobre tu organismo, ¿sí? Vos estás en un estado de equilibrio, ¿sí? Concentrado en una lectura, concentrado mirando algo, y cualquier cosa que sobreexija tu organismo en ese momento. Por ejemplo, escuchás un ruido fuerte y ya tu sistema de alerta tiene que exigirse a ir a otro estímulo, ¿bien? Eso es un estresor. Después podemos ver si esa respuesta de estrés se sostiene en el tiempo, esto es entrar en fase de resistencia que lleva a una fase de agotamiento necesariamente. Cuando estamos muy estresados, entramos en esa fase de agotamiento y empezamos a funcionar como en modo ahorro de batería, ¿viste? Que estás un poco más torpe como tu teléfono que se le cierran aplicaciones, ¿viste? Querés pasar por el marco de una puerta y te chocas el marco, querés decir un nombre y te sale otro, ¿bien? Eso es el estrés, ¿bien? Entonces, el estrés en función de esta conducta está relacionado a esta cosa de no me quiero perder nada, el FOMO, ¿viste? El miedo de perderme algo. Entonces, todo el tiempo me sobreexijo a que mi atención me esté filtrando esos estímulos, ¿bien? Pero acá es más importante tener en cuenta el monto de ansiedad que esto genera, porque justamente esta conducta de detectar un evento que puede ser aversivo para vos, del cual tu cerebro te tiene que defender, implica que se activa tu mecanismo ansioso, porque la ansiedad, en términos saludables, es aquello que te permite prepararte anticipadamente para una acción, que se nos vuelve muy fácilmente disfuncional en esta cultura porque tenemos a veces ansiedad muy exacerbada y por eventos que realmente no lo ameritan. Bien, entonces, más que el estrés, yo acá prestaría más atención a la respuesta de ansiedad, particularmente con el doom scrolling. Es como un hábito ya, digamos, es temporada alta de ansiedad, ¿no? Es como que ante cualquier situación la respuesta que encontramos de parte de nuestros pares, en nuestros ámbitos es, no, esto me genera ansiedad, no pude manejar tal situación por la ansiedad y sin embargo podemos encontrarnos como con esta descripción que estás dando que debajo el colchón de todo esto puede ser uno de los hábitos asociados al doom scrolling. Ahora, ¿tenemos alguna forma, hay algunos, si se quiere, tips o estrategias que quizás vos recomiendes también en consultorio o cuando ya identificaste todos estos hábitos en distintas personas? Digo, ¿hay algún tipo de estrategia para poder evitarlo, para poder frenarlo, para decir cambio este hábito por otro? Sí, los hay, y en esto también te digo que justamente las tareas terapéuticas más sencillas de hacer son las que primero la gente desestima y deja de hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque se cree que, bueno, es fácil, lo hago mañana, o mañana hago el doble y ya está, ¿no? Y se pierde esta cosa de la repetición, de la disciplina, ¿sí? De realmente entender que las acciones que yo elijo realizar, puedo reflexionar si son congruentes o no a mis objetivos y a mis valores, por ejemplo, y hacer un cambio conductual un poco más profundo, ¿bien? Y porque además pienso también que empezar con estas tareas y con estas prácticas, el primer paso es asumir entonces que hay que darle un stop, ¿no? Que hay que poner una pausa y capaz eso es lo más difícil de reconocer. Pero bueno, contanos cómo empezamos, cuáles son esas recomendaciones para poner en práctica en el día a día.
Sí, totalmente, porque a ver, mira, primero lo que tenés que registrar es cómo te hace sentir eso, cómo te sentís vos después de un rato scrolleando este tipo de contenido, ¿sí? Porque a veces seguimos con otra tarea y anestesiamos esa sensación, ¿no? Entonces, emocionalmente, ¿cómo te sentís vos después de hacer esto? Normalmente aparece una sensación de desasosiego, por ejemplo, de desolación, de desconcierto. Bueno, ahí ya tenemos cierta nota negativa en nuestra afectividad. Entonces, es tiempo de hacer algo con esto. Si te sentís así, en principio tenés que gestionar, y la pregunta que viene a continuación es si vos tenés poder sobre tu dispositivo o si tu dispositivo tiene poder sobre vos. Bien, a partir de ahí podemos tomar algunas decisiones. Bien, por ejemplo, muy poca gente ingresa a sus redes sociales y ve su propio contenido, viste, sus fotos de redes sociales, sino que va al inicio general y es invadido por un montón de cosas que vos no sabés si tenés ganas de gestionar en ese momento, porque vos abriste y sos sorprendido por, no sé, un animalito bebé, sí, por una catástrofe, por una mala noticia, bien, por un producto que te venden, y no sabías qué buscabas, pero te ves obligado a gestionar un montón de cosas emocionalmente que no estás seguro de estar disponible para eso, bien. Muy poca gente entra a la red social y va directamente a la lupita a buscar el contenido que le interesa. Bien, entonces ahí tenés que ver si vos tenés poder sobre esa red social o si esa red social tiene poder sobre vos. Y después gestionar los tiempos de uso, bien, que no sea un acto automático. Yo digo, hoy la gente acaricia el teléfono como si fuera una mascota, ¿viste? Aunque no busque nada, tiene que tocar la pantalla para algo un ratito, bien. Entonces, gestiona cuándo lo vas a usar. ¿Qué tiempo le vas a dedicar a este scrolleo de no buscar nada? Porque es tiempo que no estás utilizando para hacer otra cosa, para enterarte, por ejemplo, de una narrativa completa. A vos por ahí se te van 2 horas scrolleando contenido incompleto que no dura más de 1 minuto, y vos podrías haber visto por ahí 2 documentales en los cuales te enterabas de un montón de cosas y aprendías algo con una narrativa completa, por ejemplo, ¿no? O leer un libro o escuchar un audiolibro. Entonces, elegí cómo estás usando tu tiempo, porque lo estás donando y ese tiempo no vuelve. Está bueno esto de donar el tiempo, ¿no? Y ponerlo como en términos también hasta de una inversión propia, ¿no? Como, bueno, capaz que necesito buscar algún tipo de contenido que sea más acorde al estilo de vida que tengo, a mis intereses, y sin embargo, este bombardeo permanente de las redes sociales que nos conduce quizás a algo que no teníamos en mente buscar o informarnos ni hablar, así que quizás es lo más difícil de poner en práctica a la hora de regular el uso de los dispositivos, y está buenísimo que se empiece a hablar de esto y que lleguen también, si es que así sucede, las consultas en función de, bueno, me siento abordado como ya sobreestimulado en relación al uso y al consumo en las plataformas. Le contamos a los oyentes que estamos conversando con Anabela Serventi, ella es psicóloga, y ampliando un poco este concepto del doom scrolling, que tiene que ver con el contenido, con el uso y el consumo de manera compulsiva de un contenido negativo en las redes sociales. ¿Querés darle a los oyentes, sobre todo ahora en esta época de verano, Anabela, que quizás muchos están de vacaciones, que la radio suele ser esa compañía que está a veces, y en muchos casos de manera permanente, cómo les damos a los oyentes un consejo, ¿no? Para decir, bueno, en tiempos de verano, en tiempos de descanso, cómo evitamos estar permanentemente vinculados y ahí como si fuese una prótesis, una extensión de la mano, el dispositivo, el teléfono, la tablet, la pantalla. Y totalmente, mira, si esperaste todo el año para cortar este momento de vacaciones, para irte a algún lugar, a algún entorno natural, para cambiar la escenografía de tu trabajo de todos los días, si tenés la suerte de estar con tus afectos y de haber podido elegir algo para vos, no interpongas entre esa experiencia y vos la pantalla, ¿sí? Porque nuevamente es tiempo que no va a volver, ¿no? Entonces, armate un recursero antes de ir, armate un recursero de cosas que tenías pendientes de aprender, de ver, de leer, de descubrir, de conversar, y anda con eso, anda con tu recursero listo para ser usado en ese tiempo que es muy valioso. Es muy válida la recomendación, Anabela, te agradecemos este contacto con Amnesia. ¿Tenés alguna, hablando de redes sociales, tenés alguna red social para que los oyentes te encuentren y conozcan un poco más de tu trabajo? Sí, claro, me pueden encontrar en anabela.serventi en Instagram, y además en las librerías pueden encontrar mi libro Construyendo una autoestima segura, que es un cuaderno de trabajo justamente. Ah, muy bueno, lo vamos a buscar también para ampliar la próxima sobre este tema, y te agradecemos este contacto con Nacional Rock, y que, bueno, ojalá que podamos poner en práctica que la próxima vez sea para contarte buenas noticias y resultados.
Dale, por supuesto. Y si no, empezamos a crearlas, ¿no? También. Está muy bien, está muy bien. Muchas gracias por este contacto. Ahí pasaba Anabela Cerventi, ella es psicóloga y nos contaba cómo modificar estas prácticas respecto de los consumos masivos y nocivos de contenido negativo en las redes sociales.